Las leyes no escritas del dinero. Introducción. El código que nadie imprime. El 18 de junio de 1815, en los campos embarrados de Waterloo, en Bélgica, 200.000 hombres se mataban entre sí para decidir el futuro de Europa. Napoleón Bonaparte, el hombre que había conquistado la mayor parte del continente, enfrentaba su última batalla contra la coalición liderada por el duque de Wellington. A 300 millas de distancia, en Londres, Nathan Mayer Rothschild estaba parado en su lugar habitual junto a un pilar en la bolsa de valores Royal Exchange, esperando. No esperaba noticias oficiales del gobierno británico sobre el resultado de la batalla. Esas llegarían en 2 días a través del servicio de mensajería oficial. Rothschild esperaba a su propio mensajero, parte de una red privada de palomas mensajeras y barcos rápidos que había montado con una sola función: entregarle información antes que al gobierno mismo. Esa red le costaba una fortuna mantener, pero estaba a punto de pagarle de una forma que definiría el concepto mismo de ventaja informacional para siempre. A las primeras horas del 19 de junio, mientras Londres dormía sin saber si su ejército había prevalecido o si Napoleón marcharía pronto hacia el Canal de la Mancha, el mensajero de Rothschild llegó exhausto pero con la información que valía más que todo el oro del Banco de Inglaterra. Wellington había ganado. Napoleón estaba derrotado. Los bonos británicos, que habían colapsado ante el terror de una victoria francesa, estaban a punto de dispararse cuando la noticia oficial llegara. Cualquier persona normal habría corrido a comprar todos los bonos posibles antes de que el mercado se enterara. Rothschild hizo exactamente lo opuesto. Cuando el Royal Exchange abrió esa mañana, empezó a vender, no discretamente, agresivamente. Cada operador en el piso sabía que Rothschild tenía la mejor red de inteligencia de Europa. Si Rothschild vendía después de Waterloo, solo podía significar una cosa: Inglaterra había perdido. El pánico se propagó como fuego en pólvora seca. Los precios colapsaron. Y cuando tocaron fondo, cuando el pánico había exprimido hasta la última gota de valor del mercado, los agentes de Rothschild, siguiendo órdenes preestablecidas, compraron todo. Horas después llegó la noticia oficial de la victoria. Los bonos se dispararon. Nathan Rothschild había multiplicado su fortuna familiar en un solo día, no violando ninguna ley escrita, sino ejecutando una ley no escrita que el 99% de la humanidad ni siquiera sabe que existe. Lo que Rothschild hizo ese día no fue suerte ni genialidad espontánea. Fue la aplicación calculada de un conocimiento que no se enseña en ninguna escuela de negocios, que no aparece en ningún manual de inversión, que no se comparte en ningún seminario financiero. Es el conocimiento de que el dinero opera bajo 2 sistemas de reglas simultáneos. El primero es el sistema visible, el que todos conocen. Trabaja duro, ahorra consistentemente, invierte prudentemente, diversifica tu portafolio, gasta menos de lo que ganas, evita las deudas malas, construye tu crédito. Ese sistema lo puedes encontrar en cualquier libro de finanzas personales, en cualquier video de YouTube, en cualquier curso online. Es información pública, accesible, democrática. Y precisamente porque es accesible para todos, produce resultados promedio para todos. El segundo sistema es invisible. Son las leyes no escritas. Los principios que operan en las sombras de cada transacción, cada acumulación de riqueza, cada imperio financiero construido.
Estas leyes no están codificadas en ningún currículum académico porque las instituciones educativas no fueron diseñadas para crear millonarios, sino empleados. No aparecen en los bestsellers de finanzas porque los editores saben que la verdad cruda sobre el dinero no vende tanto como las fantasías reconfortantes. No las vas a escuchar en un podcast motivacional porque son incómodas, a veces brutales, y contradicen mucho de lo que la cultura popular enseña sobre el éxito financiero. Estas leyes existen únicamente en la experiencia acumulada de quienes han operado con dinero real en cantidades reales durante tiempo real. Se transmiten en conversaciones privadas entre operadores que han pagado el precio de aprenderlas. Se descubren por observación meticulosa de patrones que se repiten una y otra vez en cada historia de acumulación o destrucción de riqueza. Y ahora, por primera vez, están siendo codificadas en un formato que cualquiera puede acceder, si tiene el estómago para escuchar verdades que no son bonitas pero que son reales. Lo que vas a escuchar a continuación son 7 leyes no escritas del dinero, cada una respaldada por un caso real documentado, un dato histórico verificable o un estudio científico publicado. No son teorías, no son opiniones, son patrones observables y repetibles que han funcionado durante siglos y que seguirán funcionando porque están basados en la naturaleza humana, no en las condiciones económicas temporales. Algunas van a contradecir lo que tus padres te enseñaron sobre el dinero. Otras van a explicar por qué personas brillantes que conoces están quebradas mientras que personas aparentemente mediocres acumulan fortunas. Todas van a revelar que el juego del dinero no se gana trabajando más duro dentro de las reglas visibles, sino entendiendo y aplicando las reglas invisibles que los demás ni siquiera saben que existen. Primera ley. El dinero fluye hacia quien no lo necesita. En octubre de 2008, el sistema financiero global estaba en caída libre. Lehman Brothers había colapsado. Bear Stearns había sido vendido por centavos. AIG necesitaba un rescate gubernamental de $85,000 millones. El pánico era tan intenso que los fondos del mercado monetario, considerados los instrumentos más seguros después del efectivo, estaban quebrando. En medio de este caos apocalíptico, Warren Buffett hizo algo que parecía suicida. Invirtió $5,000 millones en Goldman Sachs, un banco de inversión que muchos analistas creían que sería el próximo en colapsar. Pero Buffett no estaba siendo altruista ni patriótico. Estaba ejecutando la primera ley no escrita del dinero con precisión quirúrgica. Goldman Sachs necesitaba ese dinero desesperadamente. Sin esa inyección de capital, probablemente no habría sobrevivido la semana. Buffett no necesitaba invertir ese dinero en absoluto. Berkshire Hathaway tenía $44,000 millones en efectivo. Podía esperar, podía elegir, podía dictar términos, y los términos que dictó fueron extraordinarios. Acciones preferentes con un dividendo garantizado del 10% anual, lo que significaba $500 millones cada año solo por mantener la inversión, más warrants para comprar 43 millones de acciones ordinarias de Goldman a $115 por acción, cuando en ese momento cotizaban a 125. Para septiembre de 2013, menos de 5 años después, Buffett había ganado más de $3,000 millones en esa sola transacción. Goldman Sachs había pagado $2,000 millones en dividendos y había recomprado las acciones preferentes con una prima de $500 millones. Los warrants que Buffett vendió generaron $2,000 millones adicionales.
una ganancia del 60% en 5 años durante la peor crisis financiera en 80 años. No porque Buffett fuera un genio que predijo el futuro, sino porque entendió que cuando tienes dinero que no necesitas usar y encuentras a alguien que necesita dinero desesperadamente, los términos de la transacción los dictas tú. Esta ley opera a todos los niveles, no solo en transacciones de miles de millones. Cuando necesitas vender tu auto urgentemente, porque necesitas el efectivo para pagar la renta, aceptas la primera oferta, aunque sea 30% menos del valor real. Cuando no necesitas venderlo, puedes esperar meses hasta que aparezca el comprador que pague el precio completo. Cuando necesitas un trabajo desesperadamente, porque tus ahorros se agotaron, aceptas el primer salario que te ofrecen, aunque sea inferior a tu valor de mercado. Cuando no necesitas el trabajo, puedes negociar, rechazar, esperar la oferta correcta. Un estudio del Banco de la Reserva Federal de San Francisco analizó las condiciones de los préstamos otorgados durante periodos de estrés financiero versus periodos normales. Encontraron que las personas que solicitan préstamos durante crisis personales pagan en promedio 3.5 puntos porcentuales más de interés que aquellos que solicitan préstamos sin presión. En un préstamo hipotecario de $300,000 a 30 años, esa diferencia representa más de $200,000 adicionales en intereses. El costo de la necesidad, medido en dólares reales, puede duplicar el precio de cualquier transacción. La aplicación práctica de esta ley es construir lo que los operadores financieros sofisticados llaman posición de fortaleza. No es simplemente un fondo de emergencia, aunque ese es el primer paso. Es una estructura financiera diseñada específicamente para que nunca tengas que tomar una decisión financiera desde la necesidad. Esto significa tener suficiente liquidez para cubrir entre 12 y 18 meses de gastos totales, no los 3 a 6 meses que recomiendan los libros convencionales. Significa tener múltiples fuentes de ingreso para que la pérdida de una no te ponga en posición de debilidad. Significa vivir consistentemente por debajo de tus posibilidades para mantener un margen de maniobra que te permita decir no cuando los términos no son favorables. La paradoja de esta ley es que para atraer dinero necesitas comportarte como si no lo necesitaras. Y para comportarte como si no lo necesitaras, primero necesitas construir una posición donde genuinamente no lo necesites. Es un círculo que parece imposible de romper, pero que se rompe con una sola decisión ejecutada consistentemente. Vivir como si ganaras significativamente menos de lo que realmente ganas, hasta que tu posición de liquidez sea tan fuerte que puedas negociar cada transacción desde la indiferencia, no desde la desesperación. Segunda ley. Tu círculo es tu techo financiero. En 2007, Nicholas Christakis de Harvard y James Fowler de la Universidad de California en San Diego publicaron en el New England Journal of Medicine un estudio que sacudió la comprensión científica de la influencia social. Siguieron a 12,000 personas durante 32 años como parte del Framingham Heart Study. Lo que descubrieron fue que si un amigo cercano se vuelve obeso, tu probabilidad de volverte obeso aumenta un 57%. Si un amigo de tu amigo se vuelve obeso, tu probabilidad aumenta un 20%. Incluso un amigo de tu amigo afecta tu probabilidad en un 10%. La obesidad, descubrieron, es socialmente contagiosa hasta 3 grados de separación. Pero el hallazgo más perturbador vino cuando aplicaron la misma metodología a otros comportamientos.
los patrones de felicidad, depresión, tabaquismo, consumo de alcohol y, crucialmente para nuestro propósito, los comportamientos financieros, todos mostraron el mismo patrón de contagio social. Un estudio posterior de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos tomó estos hallazgos y los aplicó específicamente a patrones financieros. Analizaron datos de más de 15,000 hogares durante 2 décadas y encontraron que los niveles de ingreso, las tasas de ahorro, los patrones de inversión y hasta las decisiones de compra de vivienda de una persona se correlacionan fuertemente con los de su círculo social inmediato. La explicación neurológica es fascinante y aterradora. Tu cerebro tiene un sistema llamado neuronas espejo, que literalmente replica en tu mente los comportamientos que observas en otros. Cuando ves a alguien de tu círculo cercano comprar un auto nuevo, tus neuronas espejo disparan como si tú mismo estuvieras comprando ese auto. Esto crea una presión neurológica sutil pero constante para alinear tu comportamiento con el de tu entorno. No es debilidad de carácter. Es hardware evolutivo diseñado para mantenerte alineado con tu tribu, porque durante millones de años, desviarte demasiado de la norma tribal significaba destierro y muerte. Thomas Corley pasó 5 años estudiando los hábitos de 233 millonarios self-made y 120 personas viviendo en pobreza. Uno de sus hallazgos más consistentes fue que el 86% de los millonarios reportaron que conscientemente limitaban su exposición a personas negativas o financieramente destructivas, mientras que solo el 4% de las personas en pobreza reportaron hacer lo mismo. Los millonarios no eran antisociales, eran selectivos. Entendían intuitivamente que su círculo social era su techo financiero. El caso de Chris Sacca ilustra esta ley en acción. En 2007, Sacca era un abogado con un salario decente, pero sin patrimonio significativo. Tomó una decisión que parecía frívola. Empezó a pasar tiempo en los cafés de Palo Alto donde los emprendedores de Silicon Valley trabajaban. No tenía ninguna razón de negocios para estar ahí. Solo quería estar cerca de personas que pensaban en términos de millones, no de miles. En 18 meses, su cerebro había recalibrado completamente lo que consideraba normal. Dejó su trabajo de abogado, empezó a invertir en startups y eventualmente se convirtió en uno de los inversores ángeles más exitosos de Silicon Valley, con inversiones tempranas en Twitter, Uber, Instagram y Kickstarter, que lo convirtieron en billonario. La aplicación práctica de esta ley es incómoda porque requiere decisiones que parecen frías. Requiere auditar tu círculo social actual y preguntarte brutalmente: las 5 personas con las que paso más tiempo, ¿hacia dónde van financieramente? Y es ahí donde quiero ir. Si la respuesta es no, la ley es clara. Necesitas cambiar tu círculo o aceptar su techo como el tuyo. Esto no significa eliminar a las personas de tu vida. Significa reducir estratégicamente su influencia en tus decisiones financieras, mientras aumentas deliberadamente tu exposición a personas que operan en el nivel donde quieres estar. Tercera ley. El mercado premia la asimetría, no el esfuerzo. En 2009, Jan Koum era un inmigrante ucraniano viviendo de cupones de alimentos en Mountain View, California. Había trabajado como ingeniero en Yahoo durante 9 años, ganando un salario decente pero sin acumular riqueza significativa. Ese año compró un iPhone y notó algo que nadie más parecía ver como oportunidad. La libreta de direcciones del teléfono podría convertirse en una red social. No una red social más como Facebook o MySpace.
Una basada en tu número telefónico, sin perfiles, sin feeds, solo mensajería simple. Pasó los siguientes 2 años desarrollando WhatsApp con Brian Acton, trabajando desde cafeterías porque no podían pagar una oficina. En febrero de 2014, menos de 5 años después de empezar, Facebook compró WhatsApp por $19,000 millones. Combe no trabajó 3.800 veces más duro que un empleado promedio de tecnología. No tenía 3.800 veces más talento. No invirtió 3.800 veces más horas. Lo que hizo fue crear un producto que podía escalar a 1.000 millones de usuarios sin requerir proporcionalmente más trabajo de su parte. Cuando WhatsApp tenía 50 empleados, servía a 450 millones de usuarios. 9 millones de usuarios por empleado. Esa es asimetría en su expresión más pura. Nassim Nicholas Taleb, en su libro The Black Swan, introdujo los conceptos de mediocristán y extremistán para explicar este fenómeno. En mediocristán viven los trabajos donde el output es proporcional al input. Un panadero que quiere hacer el doble de pan necesita trabajar aproximadamente el doble de horas. Un dentista que quiere ganar el doble necesita ver el doble de pacientes. Un contador que quiere procesar el doble de declaraciones necesita el doble de tiempo. En extremistán viven los trabajos donde el output puede ser exponencialmente desproporcionado al input. Un escritor trabaja 1 año en un libro que puede vender 1 millón de copias o 10. Un programador trabaja 1.000 horas en una app que puede tener 100 usuarios o 100 millones. Un inversor pone la misma cantidad de análisis en una inversión de $1.000 que en una de 1 millón. La ley no escrita es que la riqueza significativa solo se construye en extremistán. No importa cuánto te esfuerces en mediocristán, hay un límite matemático a lo que puedes lograr. Si eres el mejor plomero del mundo cobrando $500 la hora y trabajas 60 horas a la semana, 50 semanas al año, tu ingreso máximo es $1.500.000 anuales. Y eso asumiendo que tu cuerpo aguante ese ritmo, que siempre tengas clientes, que nunca te enfermes. En extremistán, un adolescente puede crear una app en su cuarto que vale 1.000 millones en 3 años. No es justo, pero el mercado no paga por justicia. Paga por valor capturado en estructuras escalables. Esta ley explica una paradoja que confunde a muchos. ¿Por qué personas extremadamente trabajadoras permanecen pobres mientras que otras aparentemente menos dedicadas acumulan fortunas? La diferencia no está en las horas trabajadas, sino en la arquitectura del trabajo. Si tu trabajo requiere tu presencia constante para generar valor, estás en mediocristán. Si puedes crear algo una vez que genera valor repetidamente sin tu presencia, estás en extremistán. Y la migración de uno a otro no es sobre trabajar más duro, es sobre trabajar en cosas fundamentalmente diferentes. Cuarta ley. La velocidad de decisión es una ventaja financiera. Jeff Bezos ha articulado públicamente en sus cartas anuales a los accionistas de Amazon un marco de toma de decisiones que contradice todo lo que enseñan en las escuelas de negocios. Divide las decisiones en 2 tipos. Tipo 1 son las decisiones irreversibles, las puertas de un solo sentido. Una vez que cruzas, no puedes volver. Tipo 2 son las decisiones reversibles, las puertas de 2 sentidos. Puedes cruzar, ver qué hay del otro lado, y volver si no te gusta lo que ves. Su observación crucial es que la mayoría de las decisiones en la vida y los negocios son tipo 2, pero la mayoría de las personas las tratan como si fueran tipo 1.
La regla de Bezos es que las decisiones tipo 2 deben tomarse con aproximadamente el 70% de la información que desearías tener. Si esperas al 90%, probablemente estás siendo demasiado lento. Y en un mundo donde la velocidad es una ventaja competitiva, ser demasiado lento es equivalente a estar equivocado. Amazon no se convirtió en una empresa de $1.6 trillones por tomar las mejores decisiones. Se convirtió en eso por tomar decisiones rápidas, aprender de los errores más rápido que la competencia y corregir el curso mientras otros seguían deliberando. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology por investigadores de la Universidad de Chicago analizó la calidad de las decisiones tomadas rápidamente versus las tomadas después de deliberación extensa. Contrario a la intuición popular, encontraron que para decisiones complejas, las personas que decidían rápidamente basándose en su primera impresión tenían mejores resultados que aquellas que analizaban extensivamente. La razón es que el análisis prolongado no solo agrega información útil, también agrega ruido, dudas y fatiga cognitiva que contamina la claridad inicial. Esta ley destruyó la vida financiera de miles de personas durante el boom inmobiliario de los 2000. Mientras deliberaban si era el momento correcto para comprar, si los precios bajarían, si sus empleos eran lo suficientemente seguros, los precios subieron 30, 50, 100%. Para cuando finalmente se sintieron listos para decidir, el mercado los había dejado atrás permanentemente. Los que compraron rápido con información imperfecta y corrigieron sobre la marcha construyeron patrimonio. Los que esperaron la certeza perfecta siguen alquilando. La aplicación de esta ley es reconocer que la mayoría de las decisiones financieras que postergas son reversibles. Abrir una cuenta de inversión es reversible. Puedes cerrarla. Empezar un negocio paralelo es reversible. Puedes cerrarlo. Comprar acciones es reversible. Puedes venderlas. Pero no tomar la decisión no es reversible. El tiempo perdido, las oportunidades evaporadas, el aprendizaje no adquirido, eso nunca vuelve. La próxima vez que te encuentres analizando una decisión financiera por semanas, pregúntate, ¿es esto realmente irreversible? ¿O lo estoy tratando como si lo fuera por miedo disfrazado de prudencia? El conocimiento de las primeras 4 leyes ya te ha revelado patrones que probablemente nunca habías articulado, pero que has visto operar toda tu vida. Has visto cómo los que tienen dinero obtienen mejores términos, simplemente porque no están desesperados. Has visto cómo tu círculo social limita tu imaginación financiera. Has entendido por qué trabajar más duro en el modelo equivocado nunca produce riqueza. Has reconocido el costo real de tu indecisión crónica. Pero las 3 leyes que vienen son las más confrontacionales, porque tocan directamente las creencias más profundas sobre la relación entre inteligencia y dinero, entre dolor y progreso, entre esfuerzo y recompensa. Si hasta aquí has reconocido patrones que no habías identificado antes, necesitas escuchar lo que viene. Este canal existe para decodificar las reglas invisibles que operan detrás del dinero. Si valoras este tipo de conocimiento que no encontrarás en ningún curso convencional, suscríbete ahora. Y si conoces a alguien que sigue trabajando duro dentro de las reglas visibles, preguntándose por qué no progresa, compártele este audio. No como caridad, como inversión en elevar el nivel de tu círculo. Porque como acabas de aprender en la segunda ley, cuando alguien de tu círculo sube, estadísticamente tú subes con él. Quinta ley.
La inteligencia sin ejecución es pobreza disfrazada. Christopher Langan tiene un coeficiente intelectual medido entre 195 y 210, lo que lo convierte en una de las personas más inteligentes que han existido. Es más inteligente que Einstein, que Newton, que Hawking. A los 12 meses hablaba, a los 2 años leía. Aprendió matemáticas avanzadas, física, filosofía y múltiples idiomas de forma autodidacta. Desarrolló una teoría del todo llamada el modelo cognitivo teórico del universo que algunos consideran brillante. Christopher Langan trabajó como bouncer en bares, como obrero en construcción, como ranchero. Su patrimonio neto es insignificante. Vive en una granja en Missouri que apenas puede mantener. El hombre posiblemente más inteligente del mundo es, en términos financieros, un fracaso total. Nikola Tesla, el genio que inventó la corriente alterna, el motor de inducción, las bases de la radio y docenas de innovaciones que definieron el siglo XX, murió solo y quebrado en la habitación 3327 del Hotel New Yorker el 7 de enero de 1943. Sus últimos años los pasó alimentando palomas en el parque y hablando de rayos de la muerte que nunca construyó. Thomas Edison, a quien muchos historiadores consideran intelectualmente inferior a Tesla, murió con un patrimonio de $12 millones, equivalente a 200 millones actuales. La diferencia no fue inteligencia. Tesla era objetivamente más brillante. La diferencia fue que Edison entendía una ley que Tesla despreciaba. Las ideas no valen nada hasta que se convierten en activos que el mercado puede valorar. Jay Zagorsky, de la Universidad Estatal de Ohio, publicó en la revista Intelligence un estudio que analizó la relación entre coeficiente intelectual y riqueza, usando datos del National Longitudinal Survey of Youth. Siguió a 7.403 personas durante 25 años. Sus hallazgos fueron devastadores para la narrativa de que la inteligencia lleva al éxito financiero. Si bien encontró una correlación modesta entre IQ e ingresos, no encontró ninguna correlación significativa entre IQ y patrimonio neto. De hecho, las personas con IQ superior al promedio tenían igual probabilidad de tener dificultades financieras que aquellas con IQ promedio. La explicación es dolorosamente simple. Las personas altamente inteligentes tienden a sobrevalorar el pensamiento y subvalorar la acción. Pueden ver múltiples escenarios, analizar cada variable, anticipar cada problema. Esta capacidad, que es una ventaja en ambientes académicos o teóricos, se convierte en parálisis en el mundo real, donde las ventanas de oportunidad se abren y cierran mientras el genio sigue analizando. El operador de inteligencia promedio, que ejecuta un plan imperfecto, supera consistentemente al genio que está perfeccionando un plan que nunca implementa. Elizabeth Holmes es un caso fascinante de esta ley operando al revés. No era particularmente brillante académicamente. Abandonó Stanford en su segundo año. Su comprensión de la ciencia detrás de Theranos era superficial, pero ejecutó con una intensidad que bordeaba lo patológico. Levantó $900 millones, construyó una empresa valorada en 9.000 millones y se convirtió en la billonaria self-made más joven del mundo. Todo era un fraude. Eventualmente colapsó y ella terminó en prisión. Pero el hecho de que llegara tan lejos con tan poco sustento real demuestra el poder de la ejecución sobre la inteligencia.
Una persona de inteligencia mediocre, ejecutando agresivamente, puede llegar más lejos, aunque sea temporalmente, que un genio contemplando. La aplicación brutal de esta ley es que si eres una persona inteligente que no está acumulando riqueza, el problema no es el mundo que no reconoce tu brillantez. El problema es que estás usando tu inteligencia como excusa para no ejecutar. Cada libro adicional que lees sobre inversión, en lugar de abrir tu cuenta de inversión, cada hora adicional que pasas perfeccionando tu plan de negocios, en lugar de conseguir tu primer cliente, cada análisis adicional que haces en lugar de tomar acción, es inteligencia, convirtiéndose en pobreza disfrazada de prudencia. Sexta ley. El dolor financiero que evitas hoy se multiplica mañana. En 1979, Daniel Kahneman y Amos Tversky publicaron en Econométrica su teoría prospectiva que les ganaría el premio Nobel. Demostraron experimentalmente que el dolor psicológico de perder $100 es aproximadamente 2.5 veces más intenso que el placer de ganar $100. Esta asimetría, conocida como aversión a la pérdida, no es una debilidad aprendida, es hardware evolutivo. Durante millones de años, perder recursos podía significar muerte, mientras que ganar recursos adicionales solo mejoraba marginalmente las probabilidades de supervivencia. Tu cerebro está cableado para evitar pérdidas más agresivamente que para buscar ganancias. En el contexto financiero moderno, este hardware te destruye. Te hace mantener inversiones perdedoras esperando recuperarte porque vender cristalizaría la pérdida. Te hace evitar conversaciones salariales porque podrías escuchar un no. Te hace postergar el corte de gastos innecesarios porque cada corte se siente como una pérdida. Te hace evitar mirar tus estados de cuenta cuando sabes que las noticias son malas. Y cada una de estas evasiones tiene un costo que se acumula con interés compuesto negativo. Un estudio de Fidelity Investments analizó más de 15 millones de cuentas de inversión durante 10 años para identificar qué comportamientos correlacionaban con mejores retornos. El hallazgo más contraintuitivo fue que las cuentas con mejor desempeño pertenecían a personas que habían olvidado que tenían la cuenta o a personas que habían muerto. No porque la muerte sea una estrategia de inversión recomendable, sino porque estas cuentas nunca experimentaron el dolor de las caídas temporales del mercado y, por lo tanto, nunca vendieron en pánico, cristalizando pérdidas que habrían sido temporales si hubieran tenido la capacidad de tolerar el dolor financiero de corto plazo. Bárbara Corcoran, la magnate inmobiliaria, cuenta públicamente cómo su socio y novio la dejó por su secretaria y le dijo que nunca tendría éxito sin él. El dolor de esa traición fue insoportable, pero en lugar de evitarlo, lo usó como combustible. Separó el negocio, compitió directamente contra él y construyó el Corcoran Group, que vendió por $66 millones. Años después, dijo que si su ex no la hubiera traicionado, probablemente se habría conformado con ser su socia junior para siempre. El dolor que podría haber evitado manteniéndose en esa relación disfuncional se habría multiplicado en décadas de mediocridad. La aplicación de esta ley requiere un cambio fundamental en cómo percibes el dolor financiero. En lugar de verlo como algo a evitar, necesitas verlo como información valiosa que otros están pagando por no escuchar. La conversación incómoda sobre dinero con tu pareja que has estado evitando está acumulando interés relacional negativo. La negociación salarial que te da pánico tener le está costando a tu futuro miles de dólares cada mes que la postergas. La inversión perdedora que no puedes admitir que fue un error
está consumiendo capital que podría estar creciendo en otro lugar. El dolor de enfrentar estas situaciones hoy es una fracción del dolor acumulado de evitarlas indefinidamente. Séptima ley. El dinero es el último en llegar. Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, operaba bajo una filosofía que parecía suicida para los estándares convencionales de negocios. Durante los primeros años de LinkedIn, rechazó múltiples ofertas para monetizar agresivamente la plataforma. No cobró por membresías premium cuando podría haberlo hecho. No vendió publicidad cuando los anunciantes rogaban por espacio. No vendió datos cuando esos datos valían millones. En lugar de eso, se obsesionó con una sola métrica: hacer que LinkedIn fuera indispensable para los profesionales. Durante años, LinkedIn fue una empresa que quemaba dinero mientras construía la red profesional más valiosa del mundo. En 2016, Microsoft compró LinkedIn por $26.200 millones. Hoffman entendía la séptima ley. El dinero no es el objetivo inmediato de cada acción. Es la consecuencia inevitable de un sistema de valor bien construido. Jeff Bezos articuló esta misma ley en su primera carta a los accionistas de Amazon en 1997. Escribió que Amazon tomaría decisiones basadas en el valor a largo plazo del mercado líder, no en las reacciones de Wall Street ni en la rentabilidad de corto plazo. Durante más de una década, Amazon operó con márgenes cercanos a cero o negativos, mientras reinvertía obsesivamente en infraestructura, logística y tecnología. Los analistas lo llamaban irresponsable. Los competidores lo llamaban insostenible. Hoy Amazon vale $1.8 trillones y Bezos entendió algo que ellos no. El dinero llega en abundancia a los sistemas que primero crean valor masivo, no a los que primero intentan extraer valor. Sara Blakely trabajó vendiendo máquinas de fax puerta a puerta durante 7 años mientras desarrollaba Spanx en las noches y fines de semana. Invirtió sus ahorros de $5,000. Fue rechazada por cada manufacturer que visitó. Durmió 3 horas por noche durante 2 años. No vio un centavo de ganancia durante los primeros 24 meses. Hoy tiene un patrimonio de $1,000 millones. Pero lo crucial no es el final de la historia. Es que durante esos 2 años sin ingresos, Blakely no estaba fallando, estaba construyendo. El dinero no estaba ausente, estaba acumulándose invisible en forma de conocimiento, relaciones, sistemas, propiedad intelectual. Cuando finalmente llegó en una avalancha que compensó exponencialmente la espera. Esta ley explica por qué tantos negocios fracasan en los primeros 2 años, no porque sean malos negocios, sino porque sus operadores esperan que el dinero llegue primero, durante la construcción, no después. Miden el éxito de cada mes por los ingresos de ese mes. Cuando los ingresos no llegan inmediatamente, asumen fracaso y abandonan. No entienden que en la mayoría de los sistemas de creación de valor existe un periodo de incubación donde el trabajo no produce dinero visible, pero sí produce los fundamentos de todo el dinero futuro. Un estudio de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos documentó que el ingreso promedio de los nuevos emprendedores durante los primeros 2 años es significativamente inferior al salario promedio que tenían como empleados. Pero para aquellos que sobreviven el 3er año, el ingreso promedio supera su salario anterior. Para el 5.º año, lo duplica. Para el 10.º año, lo quintuplica. El patrón es consistente. 2 años de construir sin recompensa visible, seguidos de recompensas que superan exponencialmente lo que cualquier salario podría ofrecer. El dinero no estaba ausente durante esos primeros 2 años.
estaba esperando del otro lado del período de construcción. El código completo. Nathan Mayer Rothschild murió en 1836, dejando un patrimonio que en valores actuales equivaldría a 450.000 millones de dólares, más que las fortunas combinadas de Bill Gates, Warren Buffett y Jeff Bezos. Su maniobra en Waterloo no fue un golpe de suerte aislado. Fue la aplicación visible de un código invisible que había aprendido, refinado y transmitido. Un código que no estaba escrito en ningún manual, pero que operaba con la precisión de una ley física. Ese mismo código, esas mismas leyes no escritas, siguen operando hoy con la misma efectividad que hace 200 años. Lo que acabas de recibir son 7 fragmentos de ese código. 7 leyes que operan independientemente de tu opinión sobre ellas, de tu país de origen, de tu situación actual. Funcionan porque están basadas en patrones de comportamiento humano que no han cambiado desde que existe el concepto de valor. La primera ley te mostró que la necesidad repele el dinero, mientras que la indiferencia lo atrae. La segunda reveló que tu techo financiero está determinado por las 5 personas con las que más tiempo pasas. La tercera explicó por qué trabajar más duro en el modelo equivocado nunca produce riqueza. La cuarta documentó el costo real de tu indecisión crónica. La quinta expuso por qué la inteligencia sin ejecución es pobreza con vocabulario sofisticado. La sexta demostró que el dolor financiero evitado hoy se multiplica con intereses mañana. La séptima estableció que el dinero es la consecuencia final, no el objetivo inmediato. De estas 7 leyes, ¿cuántas estás violando activamente en tu vida financiera ahora mismo? Si eres honesto, probablemente más de 4. Cada una que violas tiene un costo patrimonial que se acumula silenciosamente cada día que pasa sin corregirla. No es un costo dramático y visible, es un costo de oportunidad, de momentum perdido, de composición no realizada. Es la diferencia entre dónde estás y dónde podrías estar si operaras con las reglas reales en lugar de las reglas que todos conocen. El conocimiento de estas leyes sin aplicación es entretenimiento intelectual caro. Puedes cerrar este audio, sentirte más informado y volver a operar exactamente como operabas antes. O puedes elegir una sola ley, la que más violentamente contradice tu comportamiento actual, y empezar a aplicarla mañana. No todas, una, porque el cambio real no viene de intentar transformar todo simultáneamente. Viene de cambiar una variable fundamental y dejar que ese cambio cascade a través de tu sistema. Este canal existe para decodificar las reglas invisibles del dinero con datos reales, casos verificables, sin motivación barata ni promesas vacías. Si una sola ley de las 7 que escuchaste te reveló un patrón que no habías identificado, suscríbete. Lo que viene es más profundo, más documentado, más incómodo. Envía este audio a alguien específico. Esa persona que sabes que está trabajando duro con las reglas equivocadas, no como favor, como inversión en elevar el nivel de tu círculo. Porque como estableció la segunda ley, tu techo financiero es el promedio de tu círculo. Cuando ayudas a alguien de tu círculo a subir de nivel, matemáticamente te ayudas a ti mismo. Las leyes no escritas del dinero siempre han existido. Rothschild las conocía. Carnegie las conocía. Los Medici las conocían. La única diferencia entre quienes acumulan riqueza y quienes no es que unos operan con las leyes reales y otros operan con las leyes que les enseñaron para mantenerlos productivos pero no prósperos. Ahora tú conoces la diferencia.
Lo que hagas con ese conocimiento determina de qué lado de la historia financiera vas a estar.